Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Y compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive dentro de nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor, con fallas pero perdonados, rotos pero restaurados, imperfectos pero amados perfectamente por un Dios perfecto. Bienvenido a la iglesia. Muy buenos días, hermanos, hermanas en el Señor, jóvenes, niños que están reunidos desde sus casas en esta hermosa mañana, primer domingo de julio, que por la gracia de nuestro Señor aquí estamos nuevamente y queremos, hermanos, que juntos podamos bendecir el nombre del Señor. Queremos saludarles desde la Iglesia Nacional Presbiteriana El Divino Salvador de Ciudad Madero. Queremos saludarles en el amor de Jesucristo, esperando que estén gozando de las bendiciones del Señor. Y bueno, otro domingo más que no podemos reunirnos en el templo, pero nada nos impide que la palabra del Señor se proclame. Así que siéntense cómodos desde sus hogares, mantengan sus Biblias, sus himnarios a la mano, su hoja de trabajo del bosquejo, se los envía desde el sábado para que lo puedan imprimir. Así que tenemos la oportunidad de tener el paquete, hacemos el esfuerzo posible para que ustedes sientan la presencia del Señor y tengan herramientas para que ustedes trabajen y de esta manera que el mensaje nos quede un poquito más de lo que a veces podamos querer tenerlo. Así que vamos a gozarnos en la presencia del Señor. También en la página de Facebook está el orden de culto, la liturgia que siempre hacemos para que todos podamos ser guiados con la presencia de nuestro Señor. Vamos a comenzar. Bienvenidos nuevamente, hermanos, hermanas, a los que nos ven, a la iglesia local Divino Salvador, a las misiones de la iglesia.
pero también aquellos que se conectan en otros estados de la República, incluso estamos ya apareciendo en otros lados de la República Mexicana. Qué bueno, gracias al Señor, y vamos a tener la oportunidad de todos juntos poder alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Comencemos después de este preludio reconociendo que Dios es grande, Dios es fiel, y podemos decirle cuán grande es Él. Así que tengamos el llamamiento a la adoración en el Salmo número 117, versículos 1 y 2, y vamos a leerlo juntos. Ahí aparece en la pantalla para que podamos tener la lectura de una manera unánime en la traducción del lenguaje actual. Vamos a leerlo, dice de esta manera: naciones todas, pueblos todos, alaben a Dios, porque Él es un Dios fiel y nunca deja de amarnos. Alabemos para siempre a nuestro Dios. Amén. Alabemos para siempre a nuestro Dios. Para siempre, en momentos buenos, en momentos de crisis, en momentos de pandemia, nunca dejemos de alabar a Dios. Así que vamos a ponernos en las manos del Señor en esta hora. Tengamos la oración de invocación para que el Señor reciba la oración, pero también la alabanza que le vamos a ofrecer. Oremos, amados hermanos de la iglesia. Bendito Padre Celestial, gracias te damos una vez más porque nos gozamos, que nos permites otro domingo más, Señor, de poder estar en comunión contigo, de poder estar en comunión con la iglesia desde sus hogares. Gracias por el privilegio que nos das de estar juntos, Señor, de manera virtual para adorar y bendecir tu nombre. Te alabamos y te bendecimos porque tus cuidados han estado con nosotros y confiamos en ti y en tu protección divina. De manera, Señor, queremos darte la honra y la gloria porque tu palabra dice que nunca debemos dejar de alabarte, Señor. Gracias, Padre, en esta hora, y dejamos todo en tus manos, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dé la sabiduría de lo alto y que todo lo que hagamos llegue a tu presencia como un olor fragante. Quita cualquier estorbo que pueda haber, cualquier imperfección que podamos tener, Señor, sabiendo que somos pecadores. Y Señor, tú siempre miras el corazón en la intención con que lo hacemos. Lo hacemos de una manera humilde. Ofrecemos a ti este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a entonar un himno hermoso en reconocimiento que Dios es santo, es eterno, y ese es el Dios que invocamos. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que protege a su iglesia. Y por tanto podemos decir: es el Dios de las batallas, es el Dios que nos cuida, es el Dios que va guiando a su pueblo. El himno que dice: Santo, Santo, grande, eterno Dios. Número 39 en nuestros himnarios. Si no tienes tu himnario a la mano, vamos a ponerlo en la pantalla y que juntos cantemos al Señor. Eterno.
dice la palabra del Señor ahí en Éxodo, versículo 15, versículos 2 y 3, lo alabaré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Así que el eterno Dios es el que alabamos, el que pelea por nosotros, y vamos a darle gracias. Tengamos ahora el momento para tener la oración de gratitud e intercesión. ¿Fueron bendecidos, hermanos, esta semana? Yo creo que todos, y no creo, fuimos bendecidos por Dios de muchas maneras. Así que ese es un momento para que como pueblo de Jesucristo, pueblo del Señor, podamos nosotros alabarle y bendecir su nombre a través de la oración de gratitud e intercesión. Vamos a orar juntos, pero también si tienes alguna petición ahí en tu corazón, podemos nosotros, hermanos, poner en las manos de Jesucristo, aquel que dio sus manos en la cruz del Calvario, para poder de esta manera darnos esa esperanza que necesitamos. Oremos, amados hermanos, pero acerquémonos al trono del Señor, como siempre se los he dicho, iglesia. Acerquémonos al Señor con fe, y Él oirá nuestro clamor. La palabra del Señor dice ahí en el Salmo número 145, versículos 18 y 19. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. Cumplirá el deseo de los que le obedecen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. ¿Creen en esta promesa, hermanos? Amén. Vamos a orar y vamos a tener la oportunidad, pero primeramente darle gracias a Dios por las bendiciones recibidas. Oremos. Bendito Dios, tres veces santo y eterno, como dice el himno que entonábamos, con alegría, Señor, te alabamos, Rey de Reyes, nuestro capitán, el todopoderoso guerrero. Honor y gloria te damos a ti en este momento, Señor, ahora a través de la oración. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque nos das la oportunidad de estar otro domingo más delante de ti. Pero te damos gracias porque nos diste la oportunidad de abrir nuestros ojos esta mañana para que este día, Señor, lo dediquemos a ti. Que este día, Señor, sea un día donde podamos glorificar tu nombre, Señor, con todo lo que hagamos, no solamente en el tiempo del culto, del devocional, sino el resto del día, para que nosotros podamos testificar que, Señor, hemos sido perdonados, restaurados, justificados, y que nuestro testimonio para otras personas sean, Señor, de bendición. Permite, Señor, que la gratitud de tu pueblo que tiene en estos momentos llegue a tu presencia, porque reconocemos, Señor, que solamente por ti vivimos, como dice el apóstol Pablo, y solamente por ti nos movemos. De manera, Señor, queremos aprovechar este momento para darte gracias por todas las bendiciones derramadas, por la vida, por la salud, por tus cuidados, tu protección divina. No nos faltó de qué comer en esta semana, no nos ha faltado de qué vestir. Gracias por el aire que respiramos, Señor. Gracias por el sol y gracias, Señor, por el aire que siempre nos la manda, Señor. Son cosas que siempre debemos de ver, que el Dios Todopoderoso controla todas las cosas. Gracias por la protección divina que nos has dado. Gracias, Padre, porque también has levantado, has restaurado la vida de los enfermos de la iglesia, a todos aquellos que estaban, Señor, con una preocupación por su salud. Gracias porque algunos en esta semana ya han sido restaurados, Señor, y nos gozamos juntamente con cada uno de ellos, Padre. También te damos gracias por la vida de nuestros hermanos que tenían un problema de desempleo, pero que también les has abierto las puertas de bendiciones, Señor. Queremos alabarte y glorificar tu nombre, porque tú eres el que acomodas todas las cosas, y las bendiciones, Señor, siempre llegan a tiempo, porque nunca desamparas a tu pueblo. Señor, te damos gracias por aquellos hermanos que cumplieron un año más de vida, un año más de vida matrimonial, un año más tal vez de otras bendiciones que tú les has dado. Gracias por aquellos hermanos, Señor, que también están atravesando momentos complicados, pero que los has levantado y están hacia adelante con esa fe. Gracias te damos porque tú eres el dueño de la vida. Tú eres, Señor, el que siempre controlas todas las cosas. También queremos darte gracias
así como en el culto infantil, Señor, tuvieron un tiempo para darte gracias por todos los jóvenes adolescentes y, Señor, todos aquellos jóvenes que se graduaron en estos días, en estas semanas pasadas, aunque no fueron graduaciones como siempre lo habíamos experimentado, es algo diferente, pero lo que queremos darte gracias es que tú permitiste, Señor, a pesar de las situaciones, que llegaran a culminar un ciclo escolar. Aquellos que se graduaron, Señor, te pedimos que recibas la gratitud de cada uno de ellos, pero también que a partir de este momento les des la sabiduría, la capacidad, Señor, de también escuchar tu voz y de esta manera que tomen una decisión correcta para todo lo que pueda venir más adelante, Padre. Gracias te damos por la vida de toda tu iglesia, aquellos que están, Señor, enfermos, pero están con corazones fortalecidos. Señor, gracias porque tú eres el que está ahí con ellos. Padre, escucha la gratitud de tu pueblo. Sabemos que hay diferentes necesidades, pero queremos ahora interceder por cada una de ellas. En primer lugar, queremos interceder nuevamente por la vida espiritual de tu iglesia, el Divino Salvador, pero también por todos aquellos que nos pueden estar viendo en otros estados de la República, incluso más allá. Señor, te damos gracias porque tú pones los medios para que tu palabra se predique y llegue esta palabra de esperanza. Pero queremos ponerlos en tus manos para que cada día, Señor, tu iglesia siga creciendo en esa relación contigo. Que este momento de pandemia del COVID-19 no sea, Señor, algo que nos impida de tener una relación creciente contigo. Al contrario, que sea una oportunidad más de crecer en ti, de estar conectados contigo, conectarnos de una manera virtual, Señor, para que glorifiquemos y bendigamos tu nombre. Gracias, Señor, porque tú nos cuidas, nos proteges y nos das la bendición de hacerlo. Por eso te pedimos que a través de estos medios tu iglesia se siga glorificando, se siga fortaleciendo, Señor, pero sobre todo que siga creciendo en su vida espiritual. Señor, no permitas que nada nos aleje de ti, Señor, no permitas que nada nos interrumpa a tener una relación contigo, sino que todas las cosas que suceden debemos de aprovecharlo para bien, como dice tu palabra. Oramos por los enfermos, aquellos que están pasando un momento difícil, aquellos que están con un tratamiento médico, Señor, aquellos que están pasando momentos complicados en sus vidas, en sus familias. Oh Dios, en tus manos te los depositamos, porque solamente en ti hay esperanza para todas las cosas. Tú conoces la necesidad de tu pueblo. Hay muchas necesidades, Señor. Necesidades, Señor, que sabemos que cada familia, cada persona tiene necesidades diferentes. Pero la esperanza es que tenemos un solo Dios, el vivo y verdadero, el que experimentó las cosas malas en este mundo, pero que salió vencedor, que es la persona de Jesucristo. Y en tus manos ponemos esta oración de gratitud. En tus manos ponemos esta oración para que tú respondas a las necesidades de tu iglesia. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, después de esta oración, entonces, repito la promesa del Señor, Salmo 145, 19, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Confiemos en el Señor. Y con esta confianza, ahora, abramos nuestras Biblias, hermanos, hermanas, para tener la lectura de esta mañana, el cual estará basado el sermón de este domingo. Así que vamos a tener la oportunidad de leer la Escritura en Génesis capítulo número 46. Génesis 46. Y vamos a tener la oportunidad, hermanos, de leer los primeros 7 versículos solamente. Los primeros 7 versículos que nos habla cómo Jacob emprende su viaje con toda su familia hacia Egipto. Y vamos a ver en el mensaje cómo sale Jacob de su tierra. 1 al 7 dice la palabra del Señor de esta manera, está en la pantalla para que no batallemos, y de esta manera queremos darles todas las herramientas en sus manos para que juntos
podamos alabar y ver la palabra del Señor. Dice de esta manera: salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños, y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Amén. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Claro, vamos a ver más el contexto, pero lo que quiero resaltar es en esta palabra. Dice en el versículo, y es ahí donde estaremos basados como nuestro texto clave de hoy, el versículo 3, cuando Dios le dice a Israel o a Jacob: tienes que ir a Egipto. Pero Jacob tiene miedo de ir a Egipto. Por eso Dios le dice el versículo número 3: yo soy Dios, el Dios de tu padre. ¿Qué cosa? No temas de descender a Egipto. Es más, dice el versículo 4, yo iré contigo a Egipto. Por eso nuestro tema de hoy, hermanos, siguiendo con todo lo que estamos pasando de la pandemia del COVID-19, seguimos con estos mensajes de esperanza, de aliento que Dios da a su iglesia. Nuestro tema de hoy es ante el miedo en nuestro viaje. Ante el miedo en nuestro viaje, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál viaje? Recordemos que estamos en el mundo y somos pasajeros, estamos en un proceso de viaje, la vida continúa, pero nuestro hogar no es aquí en la tierra, nuestro hogar es el cielo, así que estamos de paso. Por eso, mientras seguimos nuestro viaje en la tierra, vamos a pasar muchos momentos complicados. A veces vamos a tener miedo en este viaje. Por eso nuestro tema de hoy, ante el miedo de nuestro viaje, dándole seguimiento al mensaje anterior del domingo pasado, donde vimos cómo José es vendido, cómo José es llevado, pero Dios lo bendijo. Así que ahora José está en Egipto, ahora manda llamar a su padre. Ese es el seguimiento del sermón, pero pensando en lo que estamos atravesando, ante el miedo de nuestro viaje. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, tienen miedo? ¿Habrá algún valiente que diga, yo no tengo miedo a nada? No, hermanos, por más que uno sea valiente, todos tenemos miedo de algo. Por eso la pregunta que sigue: ¿qué es lo que te causa miedo a ti? ¿Miedo a alguna enfermedad? ¿Miedo a la muerte? ¿Miedo a los viajes? ¿Miedo al futuro? ¿Qué cambios, qué viene y empezamos a preocuparnos? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Miedo a la pandemia del COVID-19? ¿Estás con pánico por el COVID? ¿Qué es lo que te está preocupando y como que quiere paralizar tu vida? Como que quiere paralizar tu proyecto. En este pasaje que leímos encontramos el viaje de Jacob hacia Egipto. Y nos recuerda que en la vida cristiana, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, necesitamos la ayuda de Dios para todo. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. El futuro nos presenta muchas incertidumbres. Muchas veces nuestro futuro nos provoca miedo. He escuchado gente que dice, pastor,
¿cuándo se va a acabar esto de lo de la pandemia? O si se acaba después, ¿qué puede venir? La gente está con miedo por lo que va a pasar el día de mañana. Toda la familia, dice la palabra, de Jacob, van a hacer un viaje a Egipto. Y en este viaje a Egipto representa un gran reto, un gran desafío para Jacob y toda su familia. ¿A dónde iba Jacob? A Egipto. ¿Dónde vivía Jacob? En Canaán, la tierra de Dios. Pero van a una ciudad de Egipto, es una ciudad pagana. No tienen familia allá más que José está allá triunfando por la gracia de Dios. Pero Jacob recuerda algo que se le dijo a su padre y por eso tiene miedo de ir a Egipto. Ahora, ¿qué es lo que Jacob recuerda de lo que Dios le había dicho a su padre Isaac? Génesis 26, ahí en su hoja de trabajo, vamos a tener la oportunidad, creo que va a aparecer también en la pantalla. Miren, ¿qué es lo que Dios le dijo a Isaac en su momento? Dice, todos juntos, ahí en la pantalla o en su hoja, dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera, hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: Isaac, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Aquí empieza el miedo de Jacob. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Jacob: ve a Egipto. Pero Jacob recuerda: oye, pero a Isaac le dijiste que no vaya a Egipto. Entonces se encuentra en una encrucijada. Dios le dice a Isaac: no vayas a Egipto. Y la pregunta de Jacob es: pero ¿está bien que yo vaya a Egipto? A Isaac le dijiste que no. Jacob se encuentra en una encrucijada, pero se hace esta pregunta: ¿voy a Egipto por la voluntad de Dios? Y cuando llega a Egipto, Jacob dice: ¿vine a Egipto por la voluntad de Dios? ¿O solamente vine porque ya me dijeron que José está aquí? Y entonces, miren lo que dice Génesis capítulo 15, dentro del contexto, 13 y 14. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto, saldrán con riqueza. Qué importante es esto. Dios le dice a Isaac: no vayas a Egipto. Pero acá el Señor le dice a Abraham: el pueblo que yo voy a formar no va a salir de Canaán, va a salir de Egipto. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Se dan cuenta, hermanos? Si fueras Jacob, ¿qué pensarías? Jacob dice: Dios le dijo a mi papá Isaac que no fuera a Egipto, pero a mi abuelo Abraham se le dijo que va a formar una nación en otra tierra pagana. ¿Será en mí, dice Jacob, ese seguimiento de la promesa? Entonces, ¿debo o no debo ir?, dice Jacob. Y empieza a dudar. Y empieza a tener miedo. ¿De qué tienes miedo hoy en este viaje que estamos atravesando en este mundo? Te estás haciendo preguntas como: después de la pandemia, ¿qué viene? Después de todo esto, ¿qué más? Pero sabes, quiero que veamos algo. ¿Qué debemos hacer ante el miedo de nuestro viaje? Oremos para que Dios nos dé entendimiento de su palabra. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos brindas de abrir tu palabra, porque es palabra tuya. Es nuestra única regla de fe y conducta.
Te pido que el Espíritu Santo de Dios, tercera persona de la Trinidad, sea quien nos hable, nos dé entendimiento y abra nuestros corazones, y que tu palabra, Señor, lo recibamos con gozo, lo atesoremos, pero sobre todo que nos ayudes a ponerlo en práctica en estos momentos difíciles. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Entonces Jacob dice, ¿debo ir o no debo ir? ¿Qué encontramos en la vida de Jacob entonces en este pasaje? Dice la palabra, Jacob y su familia van hacia Egipto. Jacob tiene miedo en este viaje que va a realizar. Miedo porque recordó a su padre, se le prohibió ir. Pero Dios le dice, tú ve, entonces está con miedo. Pero quiero que veamos tres cosas. ¿Qué nos enseña este pasaje de lo que debemos de hacer? Porque ¿qué es lo que Dios buscó en la vida de Jacob? Número uno, ahí en sus hojas. ¿Qué nos enseña este pasaje? Vamos a aplicarlo para hoy. Ante la situación que vivimos en nuestros tiempos. Número uno, ante el miedo, hermanos, necesitamos renovar nuestra fe. Póngale ahí en su hoja de trabajo, necesitamos renovar nuestra fe ante el miedo del COVID o de la enfermedad o de la situación que le tengas miedo. Es una oportunidad para renovar nuestra fe. Este viaje para Jacob representaba miedo, y ante el miedo Jacob necesita estar seguro de que Dios estaba con él. Quería saber si en este viaje era la voluntad de Dios o no. Ante el miedo, amados hermanos, lo que necesitamos es fe. Y fe es confiar en Dios. Estar seguros de que Dios va guiando nuestra vida. Estar seguros de que Dios está protegiendo nuestra vida. Está protegiendo a su iglesia. Está con nosotros. Necesitamos entonces renovar nuestra fe ante el Dios vivo y verdadero. Tener esa seguridad de que Cristo está con nosotros. En el culto infantil estudiaron la vida de Pedro, cuando empezó a hundirse, y Dios le extiende la mano y le dice, ¿por qué dudaste? En momentos difíciles, hermanos, tenemos que renovar nuestra fe y poder decirle, Señor, auméntame mi fe, porque a veces siento que estoy dudando. ¿Has comido alguna vez algo ya caducado, hermano, hermana? Y si lo has comido y te diste cuenta después porque sentiste algo feo, pues lógico, algo que ya está caducado, ¿cómo sabe? Sabe feo. Y la pregunta es, ¿la fe caduca? Absolutamente no. La fe no solo es para niños o los adultos mayores. La fe es para todos aquellos que quieran recibir a la persona de Jesucristo. Cada momento que vivimos, sean niños, jóvenes, adultos, tercera edad, tendremos desafíos en la vida, tendremos circunstancias difíciles en este viaje que estamos haciendo en este mundo. En cada momento te vas a encontrar con diferentes retos en la vida, a los cuales tienes que enfrentar. ¿Cómo? Con fe. Tú puedes enfrentar situaciones difíciles con tus fuerzas, con tu dinero, con tu sabiduría, con tus capacidades, que porque tienes estudios. Pero ¿saben qué? Pero puedes fallar. Tenemos limitaciones. ¿Qué mejor tomar la opción de saber y decir, Dios, confío en ti y quiero que guíes mi vida? En esta decisión que voy a tomar, Dios, ayúdame. Ante el miedo en el cual estás enfrente, tú puedes decir, Dios, ayúdame para que tú me des sabiduría, cómo tomar esta decisión, cómo hablarlo, cómo platicarlo, cómo hacer este proyecto, porque tengo miedo de fracasar, pero contigo me voy a sentir seguro. Pero necesitamos ante el miedo renovar nuestra fe. Jacob, a pesar de su miedo, aunque sabe que su hijo ya está allá, ya le avisaron que está allá, emprende su viaje a Egipto, ahora ya no con miedo, ahora con fe. 200 años atrás, Abraham
Recordemos que se le había dicho, Abraham, sal de tu tierra. Y Abraham salió de su tierra de Ur de los Caldeos. Hizo un viaje para ya no regresar a su tierra. Jacob sabía que no solamente se estaba yendo hacia Egipto, sino que también Jacob sabía estaba dejando a su tierra e iba a un lugar pagano. Aquí nos dice claramente que lo que necesitamos entonces ante el miedo, ante el futuro que nos espera, si tienes miedo a tu futuro, si tienes miedo de lo que mañana, a lo mejor tienes una cita mañana médica, a lo mejor tienes una cita de trabajo, no sé, pero a lo mejor ya estás pensando, ¿y si me va mal? Tengo miedo a no ir. Dios dice, renueva tu fe, confía en Dios. Entonces, ante el miedo, lo que nos dice claramente es que nosotros tenemos que poner nuestra mirada en el Señor, en la persona, nuestra mirada ¿en quién? En Jesucristo. Pues seguridad. Pero no solamente se necesita renovar nuestra fe. Hay una segunda característica, otra segunda enseñanza. ¿Qué pasa con el miedo? Número 2, ante el miedo necesitamos no solamente renovar nuestra fe, ante el miedo necesitamos glorificar a Dios. Necesitamos glorificar a Dios. Génesis 46, versículo 1. Salió Israel, es Jacob, salió Jacob con todo lo que tenía y vino a Beerseba. ¿Y qué hizo? Ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Ofreció sacrificios. Beerseba es un lugar especial. Anteriormente, en Beerseba Dios se le manifestó a Isaac. Allá en Génesis capítulo 26, donde Dios le dijo a Isaac que Dios estaría con él. Ahora, en ese mismo lugar donde Dios se le manifestó a Isaac, en ese mismo lugar, Jacob viene ya con esa fe renovada, fortalecida, emprende su viaje, pero ahora ¿qué hace? Se detiene de su viaje y glorifica a Dios. Ante el miedo, Jacob se detiene y dice, ya renové mi fe. Y ¿saben qué? Voy a ofrecer sacrificios a Dios. Y entonces, en Beerseba, Isaac, junto con su padre, Abraham, anteriormente habían levantado un altar. Ahora, ¿qué hace Jacob aquí? ¿Qué es lo que hace Jacob antes de salir de Canaán para ir a Egipto? Puedes contestar tu hoja de trabajo, ahí viene la pregunta, y póngale, ofreció holocaustos o hizo sacrificios al Dios vivo y verdadero. Si Jacob estaba saliendo de su tierra e iba a caminar ante el miedo de no saber a dónde va, pero en medio del miedo lo primero que hace es adorar, glorificar el nombre de Dios. Y la manera de hacerlo en la antigüedad era a través de los sacrificios. Por eso, entonces, ante el miedo, Jacob glorifica a Dios y eso iba fortaleciendo cada vez más su vida y su confianza crecía en Dios e iba venciendo su miedo. ¿Cuántas veces, hermanos, el miedo nos ahuyenta nuestra alma? Nuestras ganas de glorificar a Dios. Muchas veces el miedo nos lleva a ya no tener una relación con Dios porque estamos pensando más en el miedo. Estamos pensando tal vez más en el COVID, en el contagio y nos detenemos. Hermanos, ante el miedo muchas veces nos paralizamos. Se nos quitan las ganas de servir. ¿Cuántas veces vivimos o pasamos circunstancias difíciles? Y lo más fácil que podemos hacer es
dejar las cosas de Dios para luego, a ver cuándo, ¿verdad? A ver cuándo reactivamos las actividades, por lo pronto vamos a relajarnos. No, no es tiempo de relajarnos ante el COVID-19 que estamos atravesando y entre otras circunstancias que puedas estar pasando. Este es el momento de glorificar a Dios. Este es el momento de mostrar tu fe renovada. Este es el momento de mostrar a Dios que amas y confías en Dios porque estás protegido bajo el poder de Dios. Jacob en su miedo no dijo, ¿sabes qué? Mejor me detengo aquí para regresarme. No, se detuvo, sí, para glorificar el nombre de Dios. Así que, ¿cuántas de las veces también nosotros con tanta ligereza tomamos el privilegio de alabar a Dios en el día señalado que es el domingo para adorar al Salvador? Hoy más que nunca necesitamos palabra de esperanza para la iglesia. Todos nos esforzamos para que la iglesia sea pastoreada, para que la iglesia sea guiada por esa esperanza que Dios les quiere dar a su iglesia. No paremos, hermanos. Sigamos adelante. Busquemos la presencia de Dios, renovando nuestra fe, y eso nos lleva a glorificar al Señor. Porque si tenemos miedo ante esto y paramos todo, entonces el Señor ahí donde entra y dice, ¿dónde está tu fe? Muchos tal vez tienen miedo en esta pandemia del COVID-19 hasta de proclamar la palabra, hasta de estar transmitiendo los cultos. Pero es ahí en medio de la prueba donde debemos de adorar a Dios. Y ¿saben qué? Hacemos que la iglesia glorifique, hacemos que la iglesia renueve su fe y crezca en fe. Miremos a Jacob ante el miedo, en medio de la circunstancia difícil, comienza a caminar hacia Egipto, pero se detiene. No para decir, ojo, híjole, pero ¿qué tal si me va mal? ¿Qué tal si me contagian? No el COVID-19. ¿Qué tal si me contagian los egipcios y luego voy a cambiar mi mente? No, se detiene para alabar y bendecir y glorificar a Dios. Por eso, ante el miedo, número 2, necesitamos glorificar a Dios. Ahí en tu hoja de trabajo, en medio de la circunstancia difícil, debemos, ¿qué cosa? Alabar a Dios. En este viaje, hermanos, en que estamos haciendo en este mundo, hoy nos ha tocado en este 2020 vivir en situaciones complicadas. Hay momentos de angustia, hay momentos de miedo, pero es una oportunidad de glorificar a Dios, de buscar su presencia. El miedo ante el COVID-19, necesitamos adorar, necesitamos renovar nuestra fe y tendremos esa confianza en Dios, el que cuida de nosotros en todo momento. Pero necesitamos acudir a los medios de gracia que Él nos ha dado. La palabra, primeramente, la oración, orar constantemente, confiar en Él, y ¿saben qué? Estaremos fortalecidos, estaremos edificados, seremos fuertes y poder decir gracias, Dios, porque me siento protegido y guardado por ti. ¿Que tenemos que hacer lo nuestro? Sí, pero lo primero es lo primero: renovar nuestra fe, conectarnos con Dios y luego lo demás. Recuerda que la palabra dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Porque ¿cómo quieres que Dios te hable? ¿Cómo quieres que Dios te bendiga? ¿Cómo quieres que Dios te provea de tus necesidades? Si dejas de buscar su presencia. ¿Cómo quieres escuchar la respuesta de Dios o qué es lo que Dios tiene para ti si no acudes a Él? Dios ha dejado estos medios de gracia para ti, para bendecirte, para responderte a ti. Ante el miedo, entonces, necesitamos renovar nuestra fe. Ante el miedo de este viaje necesitamos no dejar de glorificar a Dios. Y número 3, ante el miedo
necesitamos, cuando yo ya renové mi fe, cuando yo glorifico a Dios a pesar de las aflicciones, entonces necesito creer en las promesas de Dios y hacerlos míos. No hay nada mejor para el miedo que las promesas de Dios. ¿Qué sucedió esa noche con Jacob? Dice la palabra del Señor en versículo 2. Y habló Dios a Israel en visiones de noche. Y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. ¿Qué sucedió esa noche cuando Jacob se detiene en su viaje? Dios se le presentó y le llamó por su nombre en 2 ocasiones. Ahora, cuando la Biblia te va a enseñar que Dios le habla a alguien y lo nombra 2 veces, no es porque el que le está hablando está dormido. Es para reafirmar que Dios está con él. Dios se le presenta y le llama, y es uno de los pocos en la Biblia que tuvieron el privilegio de que Dios le hablara, Jacob, Jacob. ¿Se dan cuenta? Y Jacob contesta, heme aquí. Y es entonces cuando Dios trae esa promesa para Jacob. Y Jacob cree en las promesas de Dios. ¿Qué le dice Dios a Jacob? Versículo 3, ahí está la promesa. Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de ir a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. Versículo 4, le repite la promesa. Yo descenderé contigo, ¿a dónde? A Egipto, en 2 ocasiones. Y entonces necesitamos, ante el miedo, creer en las promesas de Dios. Ya no dudes, Dios le dice a Jacob, no dudes, debes de ir, desciende porque yo estaré contigo. Y Dios le confirma a Jacob y le dice, ve. Es mi voluntad. Yo sé que dudaste, yo sé que tuviste miedo porque a Isaac le dije que no fuera, pero hoy estamos en momentos diferentes. Es mi voluntad. Y Dios le dice algo a Jacob que es muy importante. Estaré contigo. O sea, te voy a acompañar en el camino y cuando estés en Egipto. Qué interesante es nuestro Dios. ¿Y por qué Dios repite 2 veces? Estaré contigo en Egipto. En la antigüedad, cada nación tenía sus dioses paganos. Y cada dios se le hacía un ritual en su nación. Y entonces Dios le dice a Jacob, en Egipto tienen muchos dioses. No te vayas a involucrar. Por eso cuando le dice, cuando Jacob le dice, cuando Dios le dice a Jacob 2 veces le menciona Egipto, Egipto tiene muchos dioses. Pero no se te olvide que yo soy el Dios de tu padre, el Dios verdadero. Por eso, ahí en el punto 3, abajo en su hoja, vamos a contestar, el Dios vivo y verdadero le dice, esta es la promesa, yo estoy contigo y estaré contigo en Egipto, no se te olvide. Estaré en el camino, estaré en Egipto. No importa que los egipcios tengan sus propios dioses, yo estaré contigo porque soy el único Dios. Y luego de esta hermosa bendición en particular, le dice ahí en el versículo 4, y la mano de José cerrará tus ojos. Miren, y la mano de José cerrará tus ojos. En otras palabras, Dios le dice esto a José: tú vivirás con José y cuando mueras, José estará a tu lado. ¿De qué tienes miedo hoy, hermano, hermana, joven? Repito, tu futuro, tu enfermedad, tu situación laboral, desempleo, la pandemia del COVID-19. En este viaje de la vida que estamos haciendo, reactiva tu fe, renueva tu fe. ¿De qué tienes miedo? Dios te dice hoy, no temas,
yo estoy contigo. Y dice el Señor, y si algo te pasa, yo estoy contigo. Entonces, ¿qué es lo único que puede disipar tu miedo? Las promesas de Dios. Ante el miedo, ante el COVID-19, entonces, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Renovar nuestra fe. Ante el COVID-19, glorifica el nombre de Dios. Ante el miedo del COVID-19, cree en las promesas del Señor, que estamos amparados bajo sus alas, porque Él está con nosotros. Pero también en otras circunstancias que estés atravesando, aunque parezca que las cosas van de mal en peor en tu vida, en tu familia, entre más veas las cosas que se agravan, Dios está trabajando. Solo alaba, confía, cree en sus promesas y Dios cuidará de ti. Ahora, esta historia se hace más maravillosa, hermanos, hermanas, con la historia completa de la persona de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Jesús vino en este mundo, hizo un pequeño viaje de 33 años. Vino en el mundo, pasó momentos difíciles a tal punto que un día dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Jesucristo pasó momentos difíciles, derramó su sangre, fue clavado, fue crucificado, murió colgado en la cruz. Pero al tercer día resucitó para darnos esperanza, para darnos ese gozo que necesitamos. Jesús es nuestro Dios. Jesús es omnipresente y omnisciente. Jesús está en todos lados. Jesús sabe tu necesidad. Jesús sabe cuando sufres, porque Él sufrió también hablando humanamente. A veces pensamos que Dios no nos oye cuando oramos. Pero Jesucristo está contigo. Él está con nosotros. Incluso cuando Jesucristo se fue al cielo, dijo, yo no los voy a dejar solos. Enviaré al Consolador. Y si se les olvida mis promesas, dijo Jesucristo, el Consolador les va a recordar para que sigan creyendo en las promesas de Dios. Eso lo encontramos ahí en Juan 16, versículo número 13. Miren las preciosas promesas de Cristo. Dice, todos juntos, hermanos, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué va a hacer? Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os, ¿qué cosa? Hará saber las cosas que habrá de venir. En otras palabras, ¿quién te va a recordar las promesas de Dios si se te olvida? El Espíritu Santo. Porque por nosotros solos se nos olvida la palabra. A veces, no sé si te recuerdas cuando alguien te dice, bueno, vamos a tener una dinámica, ¿verdad? Textos memorizados. A veces hasta el Salmo 23:1 se nos olvida. Pero ¿quién nos va a recordar las promesas siempre? El Espíritu Santo. ¿Te das cuenta, hermano, hermana? No solamente tienes la promesa de Dios, sino que Dios mismo está en ti, en tu vida, en tu corazón, a través del Espíritu Santo. Aunque somos alguien pequeño en el universo, le importas a Dios. Por eso Dios te dice, ante el miedo, yo estoy contigo. Jesucristo es nuestro Salvador, hermanos. Jesucristo es nuestro divino Salvador, pero también es nuestro buen amigo. Y Jesús conoce nuestro miedo que tenemos en este mundo. Jesús conoce, y viendo nuestro miedo en este viaje que estamos haciendo en este mundo, nos dejó una gran promesa. Ahí en sus hojas, ya para ir terminando. ¿Cuál es la promesa que Jesucristo nos deja? Porque detectó que tenemos miedo. Mateo 28:20 dice todos juntos, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Reafirma Jesús, dice, así es. Yo estoy con vosotros todos los días. No tengan miedo. Así que, hermano, hermana, confía en Dios. Aunque no sepas hoy por dónde te quiere llevar el Señor,
con la pandemia, con el problema que tienes, con tantas pruebas, aunque no lo sepas, lo que viene después, hermano, es para tu propia bendición. Mientras tanto, ¿qué debes hacer? Renueva tu fe, alaba y glorifica al Señor en medio de tu prueba y cree en las promesas de Dios. Ante las enfermedades, ante el desempleo, ante la crisis económica, ante las deudas, ante la pérdida de un ser querido, ante la prueba más difícil, ante la pandemia del COVID-19, Dios te dice: yo estoy contigo. Nuestro Señor Jesucristo nunca nos prometió una vida de color de rosa. Si alguien te ha predicado que creyendo en Cristo ya no te va a pasar nada, tus problemas se acabarán, entonces ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje de Jesucristo es: ante las aflicciones, Dios estará contigo. Hermano, hermana, ante tu preocupación, ante tus situaciones difíciles, ante el miedo que tengas, Dios está contigo. ¿Y cómo vencer el miedo? Renueva tu fe, glorifica a Dios y cree en sus promesas. Refúgiate en el Señor. Por eso, ahí en su hoja de trabajo agregamos algo más. En este viaje, en medio de las preocupaciones, refúgiate en Dios. En las circunstancias de la vida que nos azotan muchas veces, las olas de los problemas nos invaden, las tormentas de la vida son muchos. A veces es una tras otra, pero hoy Dios te dice: no temas. Ante el miedo de nuestro viaje, Dios va y está con nosotros. Dios nos dice: pase lo que pase en el mundo, yo tengo el control de todo. Pase lo que pase en tu vida, yo estoy contigo. Y debemos de creer esta promesa. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de creer esta promesa? Todos juntos, Salmo 46, 1, 7, y con eso terminamos. ¿Por qué debemos de creer en esta promesa de que Dios está con nosotros? Porque el Salmo 46, 1 y 7 dice, todos: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Jehová de los ejércitos está ¿qué? Está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Crees esto? Amén, amén. Esto es palabra del Señor. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, y en medio, Señor, o ante el miedo que tenemos en este mundo por las circunstancias, siempre nos das palabras de firmeza, de aliento y de esperanza. Gracias por permitirnos escuchar tu voz, pero gracias por permitirnos, Señor, transmitir esta palabra de confianza, de esperanza, de ánimo para tu pueblo, y que tu pueblo sea pastoreado por ti, sabiendo, Señor, que tienes grandísimas promesas. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Como respuesta al mensaje, hermanos, hermanas, entonemos un himno más en esta hora. Dios cuidará de ti. Himno 366 en nuestros himnarios. En tus afanes y en tu dolor, Dios
que el Señor nos va a guardar siempre en este mundo. Vamos a tener la oportunidad, hermanos, de tener algunos avisos, recordarles que seguimos con las transmisiones en la semana para que la iglesia se siga edificando, pero también que tengan la oportunidad de glorificar al Señor entre semana. Les recordamos los horarios. Mañana lunes, si Dios lo permite, a las 5 de la tarde tenemos ese tiempo para el estudio, para el ministerio de damas, pero también es una invitación para toda la iglesia, ya que no solamente podemos tocar un tiempo para el tema de las mujeres, sino es palabra del Señor, estamos aprovechando para toda la iglesia. El miércoles a las 6 de la tarde y también el viernes tenemos una cita a las 7 de la noche. Lunes a las 5, miércoles a las 6 y viernes a las 7, para que la iglesia siga en esa comunión. Estamos esforzándonos también para que la iglesia siga siendo pastoreada a través de estos medios y que juntos podamos cantar, leer, estudiar y orar. Así que, hermanos, les invitamos a seguir con nosotros. Cualquier duda, pregunta, pueden escribir en la página de Facebook. Y también recordemos que los jóvenes se reúnen los sábados también para que los papás se puedan ahí estar al pendiente de sus muchachos, para que se conecten. Y a las 11 de la mañana los domingos recordemos que tenemos una cita también a través del culto infantil. Entre otros avisos que va a estar apareciendo en la semana, queremos que también estén al pendiente. La lectura de la Biblia para el mes de julio ya salió, ya está en la página del Facebook. Si alguien todavía no lo tiene, hermanos, pues háganos saber y nosotros veremos la forma en hacerle llegar la hoja en el cual viene todo lo que tenemos que leer cada día para este mes de julio, hermanos. Vamos a orar, hermanos, y tengamos la oportunidad también en esta oración final, incluir la oración de los diezmos y ofrendas. Agradecemos nuevamente a los hermanos, hermanas que están ofrendando, que están diezmando sistemáticamente. Dios les bendiga. Aquellos que también mandan sus ofrendas ordinarias, gracias, hermanos, hermanas. Que el Señor siga bendiciendo. Y si alguno de ustedes, hermanos, no lo ha hecho y tiene el privilegio de hacerlo, Dios le bendice. Así que puedes comenzar a diezmar, a depositar las ofrendas, ya que recordemos que la obra del Señor continúa y los gastos del templo, aunque son menos, pero son constantes. Así que vamos a seguir alabando al Señor también a través de este medio. Oremos y después recibamos la bendición del Señor. Bendito Dios, Padre nuestro, gracias te damos por la oportunidad que nos diste de estar congregados de una manera virtual, Señor, con toda tu iglesia en estos momentos para alabarte, para bendecir tu nombre, reconociendo que tú eres santo, santo, eterno Dios. Y gracias porque a través de tu palabra nos dices que Dios, eres un Dios de promesas y que siempre cuidas de nosotros. Queremos darte gracias, Señor, también queremos pedirte que bendigas los diezmos, las ofrendas que tu pueblo deposita, Señor. Gracias por ese tiempo que se dedican también y reconocen que tú eres el dador de esta bendición. Bendice sus trabajos, bendice, Señor, las fuentes de donde provienen, y Señor, te pedimos que lo bendigas y que sigan siendo útiles para tu obra en esta tu iglesia. Señor, bendícelos grandemente y bendice también las ofrendas ordinarias también que son depositados, y te pedimos, Señor, que lo multipliques para que la obra se siga, Señor, sin pararse en esta tu iglesia. Señor, también te rogamos que te quedes con nosotros en el resto del día, que tu protección divina esté con nosotros, y Señor, y que nos bendigas y que nos guardes y que nos libres de todo peligro, de todo mal. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre Celestial y la comunión y participación de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, y que la paz del Señor esté con todos ustedes. El culto termina, pero el servicio apenas comienza. Proclamemos y vayamos, aunque de manera virtual, a proclamar el Evangelio de Jesucristo. Amén.